títulos de merced no contemplan los verdaderos territorios. Los títulos de merced no contemplan los verdaderos territorios mapuche. El proceso de erradicación, reducción y entrega de los títulos de merced se desarrolló entre 1884 y 1934. La erradicación de indígenas comienza a hacerse efectiva por la creación de la Comisión Reguladora de Indígenas en 1880. El objetivo principal consistía en erradicar a los indígenas en espacios de productividad. No obstante, su trabajo fue lento y engorroso, demorando años en llegar a zonas con un importante número de población indígena, lo que influyó en que al momento de su arribo, gran parte de la tierra hubiese pasado a manos de particulares. Alrededor de un tercio de la población mapuche no habría sido erradicada por la comisión, ya que esta prácticamente no llegó a las provincias de Valdivia, Osorno y Ñuble. En esta zona las tierras no le habrían sido reconocidas como propias y se mantenían vigentes los títulos de los visatos entregados por la Corte. La forma más común en que operaban las restituciones consistía en otorgarle el premio de clase a aquellos que tenían limpio para la agricultura, esto es, evidentemente trabajadores. Tierras de montaña casi nunca se les reconocieron, como tampoco ocurrió con las tierras de grandes vegas o lomajes, que no estaban siendo trabajados en ese momento. Cabe señalar que mientras el Estado vendía a particulares hectáreas de tierra de las que se había apropiado a través de la legislación y concedía gratuitamente a colonos extranjeros en territorio mapuche hijuelas de 40 hectáreas para cada familia, más de 20 por cada hijo varón mayor de 12 años, los mapuches eran obligados a subsistir en territorios con una alta concentración de población. Se encuentra 18 hectáreas por persona por las leyes que permitieron la división de los títulos de merced, la ley de división de 1927, Ley de Propiedad Austral número 4/111 de 1931, dio paso a un nuevo proceso de pérdidas de tierras de mapuche, cuestión que habría ocurrido a través de 1. Producto de la división numerosa de hijuelas mapuche que pasaron a manos de particulares por la vía de la compra fraudulenta, desapareciendo por estos actos varios títulos de merced. Y 2. Que en muchos títulos de merced los mapuches autorizaron a chilenos para ocupar tierras en categoría de peso, porque el momento de la división no dejaron de solicitar el título fuera de su propiedad. Las consecuencias que tuvo la división de la comunidad fue una larga opresión, y que la mayor cantidad de litigios de usurpaciones de tierras indígenas proviene de las comunidades divididas por las leyes de 1927 y 1931. Al dividirse las comunidades y otorgarse títulos municipales de dominio, se produjeron ventas fraudulentas, arriendos transformados en compras y ventas. Las comunidades divididas de la provincia de Arauco y Vallejo son actualmente las que tienen mayores conflictos de esta naturaleza. Por ende, existen reivindicaciones territoriales que permiten la aplicación de la reglamento de la número 19.253 de la compra de tierra basada en tierra. Este artículo, entonces, permite cumplir con el objetivo de la financiación y de solucionar los problemas de especial con motivo de convenientes resoluciones y excepcionalizaciones o extrapolaciones de la ley de que existen soluciones subordinadas indígenas o transferidas a los indígenas provenientes de los títulos de merced o reconocidos por títulos de comisario u otras sesiones asimiladas hechas por juzgados de pueblos indígenas.
títulos de Merced no contemplan los verdaderos territorios. Los títulos de Merced no contemplan los verdaderos territorios mapuche. El proceso de erradicación, reducción y entrega de los títulos de Merced se desarrolló entre 1864 y 1921. La erradicación de indígenas comienza a hacerse efectiva con la creación de la Comisión Radicadora de Indígenas en 1883. Su objetivo principal consistía en radicar a los indígenas en espacios de limitado, de reservación. No obstante, su trabajo fue lento y laborioso, llevando años en llegar a zonas con un gran parte de la tierra que se pasaba a alrededor de un tercio de la población mapuche no habría sido erradicada por la comisión, ya que esta prácticamente no llegó a las provincias de Valdivia y Sur. En esta zona las tierras no habrían sido reconocidas y se mantendrían vigentes los títulos de comisarios entregados por la corona. La forma más común en que operaba la reducción consistía en otorgarle al dueño de casa las tierras que tenía pescadas, limpio para la agricultura. Esto es evidentemente trabajado. Las tierras de montaña casi nunca se las reconoce, ni tampoco provocan las grandes pruebas que no estaban siendo trabajados en ese momento. Cabe señalar que mientras el Estado vendía particulares rentas dependientes, estantes de tierra que se había apropiado a través de la legislación y concedía gratuitamente a colonos extranjeros en territorio mapuche hijuelas de 40 hectáreas para cada familia, más de 20 por cada hectárea durante 12 años, los mapuches eran obligados a subsistir en territorios con una alta concentración de población, 6.18 hectáreas por persona como promedio. Las leyes que permitieron la división de los títulos de Merced, ley de división número 460 de 1927, ley de propiedad dio paso a un nuevo proceso de pérdida de tierra, frente a la producto de la división numerosa de hijuelas mapuche que pasaron a manos de particulares por la vía de la compra fraudulenta, desapareciendo por estos años varios títulos de Merced. En muchos títulos de Merced, los mapuches autorizaron a chilenos para ocupar tierras en categoría de préstamo, pero que al momento de la división los ocupantes solicitan en propiedad la hijuela que soportan. Las consecuencias que tuvo la división de las comunidades fueron a largo plazo, porque la mayor cantidad de litigios por usurpaciones de tierras indígenas proviene de las comunidades de la ley de 1930. Al dividirse por comunidades de clase se produjeron grandes problemas a grandes transformados sus partes. Las comunidades divididas de la provincia de Arauco y Malleco son actualmente las que tienen mayores conflictos de esta naturaleza. Por ende, existen reivindicaciones territoriales que permiten la creación del artículo 20, letra B, del Código de 253 de la compra de tierra y basada en el trabajo. Este artículo, entonces, permite cumplir con el objetivo de financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierra, en especial cuando ocurre cumplimiento de resoluciones o transacciones judiciales o extrajudiciales relativas a tierra y en que existen soluciones subsidiarias en origen o transferencia de los indígenas de la o reconocidos por la judicial o otras sesiones
contemplan los verdaderos territorios mapuche. El proceso de erradicación, reducción y entrega de los títulos de merced se desarrolló entre 1884 y 1929. La erradicación de indígenas comienza a hacerse efectiva con la creación de la Comisión Redactadora de Indígenas en 1880. Su objetivo principal consistía en tratar a los indígenas en espacios de conectividad y preservación. No obstante, su trabajo fue lento y doloroso, tomando años en llegar a zonas con un importante número de población indígena, lo que influyó en que al momento de su arribo, gran parte de la tierra ya hubiese pasado a manos de particulares. Alrededor de un tercio de la población mapuche no había sido erradicada por la comisión, ya que esta prácticamente no llegó a las provincias de Valdivia, Osorno y Yanquihue. En estas zonas las tierras no le habrían sido reconocidas como propias y se mantendrían vigentes los títulos de comisarios entregados por los pueblos. La forma más común en que operaba la producción consistía en otorgarle al dueño de la casa limpio para la agricultura, esto es, evidentemente trabajo. Las tierras de montaña casi nunca se las reconocen, pero tampoco ocurrió con las tierras de grandes ríos que no estaban siendo trabajados en ese momento. Cabe señalar que mientras el Estado vendía a particulares lotes de 500 hectáreas de tierra que se había apropiado para la edificación y concedía gratuitamente colonos extranjeros en territorio mapuche y hijuelas de 40 hectáreas para cada familia, más de 20 por cada viejo varón de más de 12 años, los mapuches eran obligados a subsistir en territorios con una alta concentración de población, 6.18 hectáreas por persona por la ley que permitió la división de los títulos de comercio, ley de división de militar de 1966, ley de propiedad rural número 4.111 de 1931, dio paso a un nuevo proceso de pérdidas de tierras mapuche, cuestión que había ocurrido a través de dos fenómenos. 1. Producto de la división numerosa de tierras mapuche que pasaron a manos de particulares por la vía de la compra fraudulenta, desapareciendo por estos actos varios títulos de merced. Y 2. En muchos títulos de merced, los mapuches autorizaron a chilenos para ocupar tierras en categoría agrícola, pero que al momento de la división los ocupantes solicitan la propiedad y fuera de su consecuencias que tuvo la división de la comunidad fue una larga presión y cualquier cantidad de litigios por usurpaciones de tierras provienen de la comunidad defendida por la ley de 1931. Al dividirse las comunidades y otorgarse títulos individuales de dominio, se produjeron ventas fraudulentas, arriendos transformados en compras y ventas. Las comunidades mineras de la provincia de Yanquihue son actualmente las que tienen mayores conflictos de esta naturaleza. Por ende, existen reivindicaciones territoriales que permiten la aplicación del artículo 20, letra B de la ley número 19.254 de tierra pasada. Este artículo, entonces, permite cumplir con el objetivo de establecer mecanismos que permitan solucionar el problema, especial con el objetivo de resolución de las situaciones o reconocidos por títulos de comisario u otras sesiones asignadas hechas por el Estado en favor de los indígenas.
títulos de merced no contemplan los verdaderos territorios. Los títulos de merced no contemplan los verdaderos territorios. El proceso de erradicación, reducción y entrega de los títulos de merced se desarrolló entre 1884 y 1931. La educación de indígenas comienza a hacerse efectiva con la creación de la Comisión Redactora de Indígenas en 1800. Su objetivo principal consistía en traitar a los indígenas en espacios de las reservaciones. No obstante, su trabajo fue lento y engorroso, demorando años en llegar a zonas con un importante número de población, lo que influyó en que en el momento de su arribo, gran parte de la tierra hubiese pasado a manos de particulares, impidiendo su erradicación. Alrededor de un tercio de la población mapuche no había sido erradicada por la comisión, ya que esta prácticamente no llegó a las provincias de Valdivia, Osorno y Ñuble. En esta zona las tierras no le habían sido reconocidas como propias y se mantendrían vigentes los títulos de comisarios. De forma más común incorporada la revolución, consistía en otorgarle el dueño de las tierras cercadas, limpio por la esto es, evidentemente trabajada. Las tierras de montaña casi nunca se les reconocieron, como tampoco ocurrió con las tierras de grandes vegas que no estaban siendo trabajados en ese momento. Cabe señalar que mientras el Estado vendía a particulares lotes de 500 hectáreas de tierra, de las que se había apropiado a través de la legislación, y concedía gratuitamente a colonos extranjeros en territorio mapuche hectáreas para cada familia, más de 20 por cada hijo varón menor de 12 años, los mapuches eran obligados a subsistir con una alta concentración de población. Se encuentran los hechos con esta persona también. Las leyes que permitieron la división de los títulos de merced, Ley de División número 469 de 1927, Ley de Propiedad Austral número 4, dio paso a un nuevo proceso de pérdida de cuestión que había ocurrido a través de dos caminos. 1. Producto de la división numerosa de escuelas mapuche que pasaron a manos de particulares de la vía de la compra, desapareciendo por estos actos varios títulos de merced. En muchos títulos de merced, los mapuches utilizaron el sistema para ocupar tierras territoriales y en el momento de la invasión cuando solicitaron las consecuencias que tuvo la división de las comunidades fueron a largo plazo, porque la mayor cantidad de litigios por usurpaciones de tierras indígenas proviene de las comunidades divididas por las leyes de 1927 y 1930. Al dividirse las comunidades y integrarse en se produjeron ventas fraudulentas, expropiación, arriendos transformados en compras y ventas. Las comunidades divididas de la provincia de Arauco y Malleco son actualmente las que tienen mayores conflictos de esta naturaleza. Por ende, existen reivindicaciones territoriales que permiten la implantación del artículo 20 de la ley de la ley 254 de tierra pasada. Este artículo permite cualquier fin de objetivo de conocido de cualquier solucionar los problemas especial con motivo de resoluciones o extrajudiciales relativas a tierras indígenas, en que existan soluciones o transferidas a los indígenas provenientes no reconocidos por título comisario o otras sesiones asignadas hechas por el Estado en favor de los indígenas.
Los títulos de merced no contemplan los verdaderos territorios. Los títulos de merced no contemplan los verdaderos territorios. El proceso de erradicación, reducción y entrega de los títulos de merced se desarrolló entre 1884 y 1929. La erradicación de indígenas comienza a hacerse efectiva con la creación de la Comisión Radicadora de Indígenas en 1880. Su objetivo principal consistía en radicar a los indígenas en espacios de comunidad y conservación. No obstante, su trabajo estuvo muy riguroso, durando años en declaraciones con un dirigente de la Organización Mundial, que dentro de su reino gran parte de la tierra se pasaba a manos particulares, impidiendo su radicación. Alrededor de un tercio de la población mapuche no había sido erradicada por la Comisión, ya que esta prácticamente no llegó a las provincias de Valdivia, Osorno y Ñuble. En esta zona las tierras no le habrían sido reconocidas como propias y se mantendrían vigentes los títulos de comisarios entregados por la corona. La forma más común en que operaba la revolución consistía en otorgarle al dueño de casa las tierras que tenía cercado, limpio para la agricultura. Esto es, evidentemente, trabajo. Tierras de montaña casi nunca se reconocieron, pero tampoco pudieron las tierras de grandes pueblos que no estaban siendo trabajados en ese momento. Cabe señalar que mientras el Estado vendía a particulares lotes de 500 hectáreas de tierra de las que se había apropiado a través de la legislación y concedía gratuitamente permisos extranjeros en territorio mapuche y joyas de hectáreas para cada familia, más de 20 por cada hijo varón mayor de 12 años, los mapuches eran obligados a subsistir en territorios con una alta concentración de población, 6.18 hectáreas por persona como leyes que permitieron la división de los títulos de merced desde la edición de 1970 dio paso a un nuevo proceso de pérdida de territorio, cuestión que debió ocurrir a través de dos caminos. 1. Producto de la división numerosa de escuelas mapuche que pasaron a manos de particulares con la vida de la contrarrevolución. Desaparecieron de estos actos varios títulos de merced. Y 2. Que en muchos títulos de merced los mapuches autorizaron a chilenos para ocupar tierras en categoría de préstamo, pero que al momento de la división no ocuparon su legítima propiedad igual a que su propiedad. Las consecuencias que tuvo la división de las comunidades fueron a largo plazo, y que la mayor cantidad de recursos por usurpaciones de tierras se proviene de las comunidades de mayor propiedad en 1940. Al dividirse las comunidades por la secretaria de la comunidad del mundo, se produjeron ventas fraudulentas, bajo presión, arriendos transformados en compras y ventas. Las comunidades divididas de la provincia de Arauco y Ñuble son actualmente las que tienen mayor cantidad de por ende, existen reivindicaciones territoriales que permiten la aplicación del artículo 20, letra B de la ley número 19.253 para compras de tierra basada en esto del mundo. Este artículo, entonces, permite cumplir con el objetivo de establecer mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierra, en especial en motivo de cumplimiento de resoluciones o transacciones judiciales o extrajudiciales de indígenas.
títulos de merced no contemplan las verdaderas territorios. Los títulos de merced no contemplan las verdaderas territorios. El proceso de erradicación, reducción y entrega de los títulos de merced se desarrolló entre 1884 y 1929. La erradicación de indígenas comienza a hacerse efectiva con la creación de la Comisión Radicadora de Indígenas en 1880. Su objetivo principal consistía en radicar a los indígenas en espacios delimitados, las reservaciones. No obstante, su trabajo fue lento y engorroso, demorando años en llegar a zonas con un importante número de población indígena, que incluyó que en el momento de su arribo, gran parte de la tierra hubiese pasado a manos de particulares, incluyendo su terreno. Alrededor de un tercio de la población mapuche no había sido erradicada por la policía, ya que esta prácticamente no llegó a las tendencias cognitivas de la zona. En esta zona las tierras no habían sido reconocidas como propias y se mantendrían vigentes los títulos de comisarios entregados por la corona. La forma más común en que operaba la reducción consistía en otorgarle al dueño de casa las tierras que tenía abiertas, limpio para la agricultura. Esto es, evidentemente, trabajada. Las tierras de montaña casi nunca se les reconocieron, como tampoco ocurrió con las tierras de grandes vegas o de márgenes, que no estaban siendo trabajados en ese momento. Cabe señalar que mientras el Estado vendía particulares lotes de 500 hectáreas de tierra, de las que se había apropiado por la y concedía gratuitamente terrenos extranjeros para que requerían hectáreas para cada familia, más de 20 por cada familia de 12 años, los mapuches eran obligados a subsistir en territorios con una alta concentración de población. 6.18 hectáreas por persona como promedio. Las leyes que permitieron la división de los títulos de merced, Ley de División número 469 de 1927, Ley de Propiedad Austral número 412 de 1907, dio paso a un nuevo proceso de pérdidas de tierras mapuche, cuestión que había ocurrido a través de los títulos. Producto de la división numerosa de títulos mapuche pasaron a manos de particulares de la ley desapareciendo estos varios títulos. Y dos, que en muchos títulos de merced los mapuches autorizaron a chilenos para ocupar tierras en categoría de propiedad, porque en el momento de la división los compartos solicitan en propiedad es igual a que su fortuna. Las consecuencias que tuvo la división de las comunidades fueron a largo plazo, ya que la mayor cantidad de litigios por usurpaciones de tierras y indígenas proviene de las comunidades divididas por las leyes de 1930 y 1930. Al dividirse las comunidades y otorgarse el título de se produjeron ventas por arriendos transformados en compras. Las comunidades divididas de la Policía de la existen reivindicaciones territoriales que permiten la aplicación del artículo 20, letra B de la ley número 19.253 para compras de tierras pasadas. Este artículo entonces permite cumplir con el objetivo de financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierra, en especial con motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones judiciales o extrajudiciales relativas a tierras indígenas, ciertas soluciones subsidiarias o transferidas a los indígenas provenientes de los títulos de merced, o reconocidos por títulos de merced o otras sesiones asignadas hechas por
títulos de merced no contemplan los verdaderos territorios. Los títulos de merced no contemplan los verdaderos territorios. El proceso de erradicación y reducción de la entrega de los títulos de merced se desarrolló entre 1864 y 1934. La erradicación de indígenas comienza a hacerse efectiva por la creación de la Comisión Radicadora de Indígenas en 1883. Su objetivo principal consistía en radicar a los indígenas en espacios delimitados, la reservación. No obstante, su trabajo fue lento y numeroso, demorando años en llegar a zonas con un importante número de población indígena, lo que influyó en que al momento de su arribo, gran parte de la tierra que hubiese pasado a manos de particulares, incluyendo su origen. Alrededor de un tercio de la población mapuche no había sido erradicada por la Comisión, ya que esta prácticamente no llegó a las provincias de la Reina y Sur. En esta zona las tierras de la iglesia de los que se mantendrían vigentes la historia de los comisarios continuaban fluyendo. La forma más común en que operaba la reducción consistía en otorgarle al dueño de casa las tierras que tenía abiertas, cercadas, limpias para la agricultura. Esto es, evidentemente, trabajado. Las tierras de montaña casi nunca se las reconocieron, como tampoco ocurrió con las tierras de grandes vegas o lomajes, que no estaban siendo trabajados en ese momento. Cabe señalar que mientras el Estado vendía a particulares las convenientes extractas de tierra, en las que se había apropiado la autolimitación y concedía gratuitamente a colonos extranjeros en territorio nacional, más de 20 tratados de trabajo en los años, los mapuches eran obligados a sus territorios con una alta concentración de población, 6.18 hectáreas por persona como promedio. Las leyes que permitieron la división de los títulos de merced, Ley de División número 461 de 1927, Ley de Propiedad Austral número 411 de 1931, dio paso a un nuevo proceso de pérdidas de tierras mapuche, cuestión que habría ocurrido a través de dos caminos. 1. Producto de la división numerosa de escuelas mapuche, que pasaron a manos de particulares por la ley de la Compañía. Desaparecieron estos actos varios títulos de merced. En muchos títulos de merced, los mapuches autorizaron a chilenos para ocupar tierras en las que quedan propiedad, pero en el momento de la división los ocupantes solicitan en propiedad la hijuela que usufructuaban. Las consecuencias que tuvo la división de las comunidades fueron a largo plazo, porque la mayor cantidad de litigios por usurpaciones de tierras de origen proviene de las comunidades divididas por las leyes de 1927 y 1931. Al dividirse las comunidades y otorgarse títulos individuales de dominio, se produjeron ventas fraudulentas, arriendos transformados en compras y ventas. Las comunidades divididas de la provincia de Arauco son actualmente las que tienen mayores conflictos de tierra. Existen reivindicaciones que han tenido que ver con la región de la región y la los 150 para la Este artículo entonces permite cumplir con el objetivo de financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierra, en especial con el cumplimiento de resoluciones o transacciones comerciales o extrajudiciales relativas a tierra indígena, en que existan soluciones sobre tierras indígenas o transferidas a los indígenas provenientes de los títulos de merced, o reconocidos por títulos de comisario u otras sesiones asignadas